queridos amigos, muchísimas gracias por estar nuevamente junto a nosotros en este su espacio Duchisela Podcast. Una semana más, gracias a ustedes que nos acompañan cada jueves a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Ya saben, aquí son nuestras entrevistas amenas para conocer un poquito de la vida, de la trayectoria, de la experiencia de nuestros invitados. Siempre nos acompañan empresarios, emprendedores. Nos han acompañado también muchos deportistas, gente que sale adelante aquí en la ciudad de Riobamba, gente que cree en nuestra ciudad y que siempre busca el progreso de nuestra ciudad bonita. Hoy queremos darle un poquito el espacio al deporte. Ya saben, esto es muy importante, sobre todo para nuestros jóvenes. Justo en estas fechas que hemos iniciado el campeonato deportivo estudiantil aquí en nuestra provincia, pues nos acompaña el presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo, él es Rodrigo Salguero. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde. Con el saludo cordial a quienes pues nos observan a través de este canal digital y pues del agradecimiento a ustedes por esa invitación para un poquito pues visibilizar lo que es el deporte estudiantil, las actividades que nosotros hacemos y las que vamos a hacer durante este año lectivo. Así es, muchísimas gracias. Tú eres de Latacunga. ¿Y qué hace un latacungueño aquí en Riobamba? ¿Cómo viniste para acá? Cuéntanos un poquito de tu vida. Vine a los 2 años de edad. Prácticamente mis papacitos vinieron a radicarse en esta ciudad. Entonces tú ya eres riobambeño. 100%. Estamos iguales porque yo tampoco soy de aquí, mis papás me llevaron por pasaje a nacer por allá, que por trabajo también estuvieron allá, y al final como que a los 4 años ya estaba aquí, entonces soy riobambeña, entonces estamos identificados así. Sí, cuéntanos un poquito cómo fue entonces tu vida aquí en la ciudad bonita. Bueno, como mencionaba, pues yo desde los 2 años de edad estoy acá en Riobamba, y de los cuales pues debo ser ya sincero, llevo 46 años acá en esta ciudad bonita, como dicen, y realmente no la cambiaría por nada del mundo. Eso me parece muy bien, o sea, ya tenemos un riobambeño aquí de corazón. Estudiaste en el Colegio Maldonado, ¿verdad? De los más riobambeños. De los más. Bueno, un poquito es anecdótica la situación, porque mis hermanos son riobambeños, mi esposa, mis hijos, ya prácticamente riobambeños. Y la parte del estudio es un poquito anecdótica porque yo estudié lo que hoy conocemos como la básica superior, antes era el ciclo básico, en el Carlos Cisneros. Y termino pues el bachillerato en lo que es el Colegio Pedro Vicente Maldonado. Pasa el tiempo, me gradúo, empiezo a trabajar y empiezo también en lo que es el Colegio Maldonado a trabajar. Hoy por hoy estoy trabajando en el Carlos Cisneros, entonces... un poquito ahí de todo. No, o sea, muy bien. Pero tú estudiaste en lo que es educación física, ¿no es cierto? O sea, ¿qué te motivó? ¿Por qué te inclinaste por el deporte? Tal vez por la infancia, una herencia de tus padres, digamos, que también eran deportistas, o... Bueno, mi papacito... tuvo que emigrar de nuestra natal Latacunga, pues muy temprana edad a Quito, por situaciones ya de índole laboral. Obviamente allá él empezó a entrenar en Concentración Deportiva de Pichincha y él pues se inclinó por el boxeo. Tal vez de ahí viene un poco la situación de la parte de mi inclinación hacia los deportes de combate. Obviamente el boxeo no es uno del... Me agrada el deporte, pero obviamente no, más bien me reservo el practicarlo, sí. Claro. Y pues en la escuela realicé lo que es el atletismo, el fútbol. Siempre me gustó jugar desde niño, divertirme. Obviamente llego yo al Colegio Maldonado y hay un antes y un después. Llego a conocerle a un profesor, Marcelo Vázquez, profesor de educación física, entrenador de judo, y pues prácticamente la figura de él es la que me impactó y decidí ser profesor de educación física. Obviamente muchos desean esa asignatura, esa profesión que a lo mejor
los que ya no pueden en otra materia se van a estudiar eso, no hay trabajo, en fin, un sinnúmero de situaciones que al interior de familia también se conversaba, ¿no? Y obviamente los padres de antes procuraban que los hijos pues opten por carreras, entre comillas, rentables y con futuro. Claro, es así, siempre nuestros papacitos por ver lo mejor, tal vez para nosotros, tal vez como que un poquito nos desvían tal vez de la vocación en realidad que tenemos, pero qué bien, o sea, que tú te diste cuenta, o sea, mientras estudiabas, ibas así, o sea, y pusiste determinación sí. en que ibas a estudiar eso, pero ya luego, o sea, estudiando, o sea, ¿qué experiencia ibas teniendo? O sea, si te seguía gustando, porque hay algunos que nos metemos a la universidad y luego decimos, uy, no, esto no ha sido lo mío y nos cambiamos. Obviamente, sí. Siempre mi vocación fue ser maestro. Y creo que en diferentes etapas de nuestra vida hay personas que nos marcan. En la escuela Simón Bolívar yo llegué a tener un maestro en 5º y 6º grado, el profesor Guillermo Gallegos, que en paz descanse, y yo decía, quiero ser profesor de primaria, de grado. O sea, entonces uno como niño ve en esas personas héroes, ejemplos a seguir. Llegué al Carlos Cisneros y conocí a un maestro de estudios sociales. Y decía, entonces, yo quiero ser profesor de estudios sociales. En el Colegio Maldonado, cuando igual llegué allá, de igual manera un profesor que nos daba historia, pues dije, no, es de estudios sociales. Pero le conocí a mi profesor y dije, no, o sea, pero obviamente ya con más años y con más conciencia, digamos así. Y no, yo desde que ingresé a lo que es educación física hasta el día de hoy, la situación del deporte realmente es parte de mi vida, es parte de mi familia. Mis hijos también hicieron deporte, obviamente no hicieron el deporte que yo practico, ¿no? Sin embargo, ellos hicieron atletismo, mi hija también el baloncesto, el taekwondo, mi hijo el fútbol, entonces... Y obviamente hay algo adicional, mi esposa es judoka también, entonces yo le conocí. O sea, pero ¿qué disciplina es la tuya? O sea, judo. Judo. De siempre. El judo de siempre. Sí. Entonces ahí fue donde se conocieron con tu esposa. Ahí ella te hizo unas cuantas llaves de eso, lo que... Y hasta ahora... o llave al corazón. Y hasta ahora pues prácticamente no. Qué bien. Entonces, sí. O sea, ella también fue, yo qué sé, un motivo más para seguir amando el deporte, ¿verdad? Sí. Obviamente el tener ciertos aspectos en común con la pareja pues anima y a uno le permite tener un poquito más de esa confianza y esa libertad pues para poder actuar. Tú tienes también una maestría en lo que es educación, educación física inclusiva. Sí. ¿Eso cómo se define, digamos? ¿De qué hablamos hablando de inclusión? La inclusión pues tiene que ver muchos aspectos, ¿no? No solo el aspecto a lo mejor de discapacidades, también tenemos la diversidad de género, sí, la situación étnica. Obviamente, bueno, Ecuador en los últimos años sí ha dado pasos agigantados en cuanto tiene que ver a la inclusión como tal. Hoy ya no se habla de una persona discapacitada, más bien se habla de una persona con capacidades diferentes, capacidades especiales. Sin embargo, pues realmente para mí, y me siento muy honrado en pertenecer a la primera corte de esa maestría. Esta maestría la ofertó la Universidad Bolivariana del Ecuador. Entonces fui parte de esa primera corte, de esa primera experiencia de quienes realmente salimos a nivel país con esta nueva propuesta. Porque lo que se hace pues prácticamente con aquel estudiante que a lo mejor ese día está enfermo, está indispuesto, está lesionado, y cosas por el estilo, o tiene algún tipo de condición que no le permite pues trabajar normalmente y al ritmo de los demás compañeros, pues lo que antes se solía hacer es ubicarle a un ladito, tal vez que nos sirva como secretario, como apoyo. Hoy por hoy, pues a través de esa experiencia, como digo, pues se lo mira de otra manera. O sea, ¿tú sí crees que eso nos ha favorecido mucho como país, digamos, en cuanto al deporte? Porque si vemos de unos años para atrás,
¿cómo se diría? O sea, no todos podían, digamos, hacer, o sea, acceder, digamos, claro, a la federación o en los mismos colegios o escuelas, digamos, o sea, no era para todos. En cambio, hoy en día, o sea, ya vemos como que es un poquito más el apoyo. Ya no es tan selectiva y segregacionista la situación. Ya. Debo felicitar algo. Hace un par de años atrás, la Federación Deportiva de Chimborazo, el ente matriz del deporte amateur acá en nuestra provincia, ellos lanzaron ya unos juegos, en este caso, digamos así, para personas con discapacidad, para personas con condiciones diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces ya es un paso muy grande el que se ha dado acá ya en Chimborazo. Obviamente, apesado la buena voluntad, apesado el conocimiento, apesado el entendimiento sobre todo, para que nosotros comprendamos de que la sociedad la hacemos todos, no la hacemos solo las personas que a lo mejor tenemos nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros sentidos en completa normalidad. Hoy por hoy vemos que incluso ya a nivel laboral hay una inserción laboral muy alta en cuanto a personas con discapacidad. Claro, eso sí hay que realzar y felicitar que estamos poquito a poco, o sea, acoplándonos un poquito más y haciendo que toda la gente, porque todos tenemos derechos, no porque que tengamos alguna pequeña deficiencia o discapacidad, o sea, no podamos o trabajar o hacer deporte. Muchas veces le ponen muchas más ganas, porque digo, esos otros que estamos completitos de todo y muchas veces nos coge la pereza y no lo hacemos porque no nos da la gana muchas veces, pero en cambio esa gente le pone más corazón, le pone más ahínco, digamos, a las cosas. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte y continuamos de aquí con un delicioso café de especialidad que nos ha preparado con todo el amor siempre nuestra cafetería Duchisela Financial Coffee. Ya saben, si quieren probar un delicioso café de especialidad, solo aquí en la Primera Constituyente y la Valle Esquina en Duchisela Financial Coffee. Tenemos también comida rápida, comida tradicional, lo que ustedes quieran para venir a disfrutar con su familia y amigos. Y ahora sí, Rodrigo, por favor, sírvete un poquito de nuestro delicioso café y nos cuentas cómo estuvo. Yo sí soy muy amante del café, la verdad. Y ahora sí ya seguimos conversando. Delicioso como siempre. Dios mío. Continuamos un poquito aquí con Rodrigo Salguero. Él es presidente de la Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti esta experiencia. O sea, ¿desde cuándo eres tú el presidente? ¿Qué te motivó, qué te inspiró, digamos, para decir, o sea, voy a ponerme al frente de todo esto? Bueno, como mencionaba, siempre mi vida ha estado ligada a la actividad deportiva, a la actividad recreativa, lúdica. Y yo en el año 97 seguía estudiando en la universidad. Y dentro de mis maestros le tenía el máster Telemaco Cárdenas, docente en ese entonces también de la Unidad Educativa San Felipe Neri. En ese momento él era el vicepresidente de la Federación Deportiva Estudiantil. El presidente era el doctor Ángel Llanes, que inclusive fue alcalde de Riobamba. Y pues por una invitación del doctor Telemaco Cárdenas me nombran coordinador de judo para el intercolegial de judo. Me nombran y prácticamente desde el año 97 casi ininterrumpidamente he estado dentro de lo que es el deporte estudiantil, dentro de lo que es la Federación Deportiva Estudiantil. Desde el 97. Sí. En el 2001, obviamente había el cambio del directorio. Ingresa el doctor Hernán Torres Riofrío como presidente. Y yo trabajaba en una institución particular pequeñita. Me acuerdo que ingresé como tercer vocal suplente. Ya. Conforme pasó ese periodo, porque incluso tuvimos la situación triste que afrontar del fallecimiento de él, cuando nosotros nos trasladábamos a Quito a hacer un trámite para concluir el coliseo que hoy lo tenemos, en el entonces Senader.
Entonces, y de a poquito pues los maestros que integraban el directorio, muchos ya estaban próximos a jubilarse, les alcanzó la jubilación dentro de ese periodo y obviamente de acuerdo al estatuto, ellos automáticamente dejan de pertenecer al directorio. Y es así que en ese directorio fui escalando y terminé como segundo vocal principal, ¿sí? Y como que la experiencia me llamó la atención. Sin embargo, hubo nuevamente elecciones. Para ese entonces me eligieron secretario, ¿sí? Y de ahí la mayor parte de mi vida dentro de la Federación Estudiantil la he hecho de secretario, en varias administraciones. Entonces siempre he estado... Claro, tú ahí ligado sí, a lo que es la federación, ya eras parte, digamos, de esos ahí. Pero ¿cómo fue tu experiencia, tu sentir, el trabajar siempre con los jóvenes, apoyarles, motivarles, digamos, para que sigan ejerciendo, digamos, el deporte, sus disciplinas? Obviamente, el trabajar con jóvenes y trabajar en lo que a nosotros nos gusta, la actividad fluye naturalmente. El estar hoy al frente de Federación Estudiantil como el primer personero, como el representante de la misma, pues tal vez era un sueño que por ahí estaba entre que sí, entre que no, porque realmente también el trabajo nos absorbe y nos absorbe mucho. Esto es un voluntariado deportivo, no recibimos un solo centavo como remuneración, lo hacemos, y eso incluso lo reza el estatuto, lo hacemos con ese voluntariado, no con otro fin. El fin es de servirles a los chicos. Y obviamente respecto a la pregunta, ¿desde cuándo pues estamos ya acá como directorio, como nueva administración? Nosotros fuimos elegidos el 13 de agosto. Obviamente la norma dicta que se debe hacer una elección 3 meses antes de la finalización de la gestión. Y prácticamente nosotros estamos desde el 13 de octubre ya en funciones como directorio para este periodo 2025-2029. Interesante. ¿Y cómo le describías lo que es a la federación deportiva? O sea, estamos hoy en día apoyando más a los jóvenes, a los deportistas, digamos, para que puedan dedicarse un poquito más a practicar el deporte que les guste, porque muchas veces algunos tal vez por el tiempo, por la falta económica, porque sus padres no les dejan, hay muchos motivos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo está hoy en día, digamos, el apoyo de la federación a los estudiantes? Bueno, en el caso de Federación Deportiva Estudiantil, nuestra misión fundamental es la organización de torneos estudiantiles en diferentes disciplinas deportivas, categorías, tanto en damas como en varones, en donde los estudiantes, donde los deportistas de cada institución educativa pues puedan mostrar sus talentos. Y prácticamente, como yo he dicho, es la vitrina. Nosotros estamos hoy por hoy en el Campeonato Intercolegial de Atletismo y pues es la vitrina para que los entrenadores de Federación Deportiva de Chimborazo sean quienes escojan, seleccionen, preseleccionen a las personas que ellos consideran que tienen alguna fortaleza, alguna cualidad relevante para cierta, en este caso el atletismo, para tal prueba específica. Y en el resto de deportes, pues obviamente siempre está el escenario ahí abierto para que, en este caso, entrenadores, inclusive de clubes profesionales, hablemos ya del fútbol, del mismo baloncesto, pues puedan los chicos ser visibilizados o visibilizarse, pues, y sean tomados en cuenta. Realmente, hoy por hoy, es una lucha muy fuerte la que se hace para que un adolescente, para que un niño, para que un joven practique deporte. Los chicos de hoy, pues, prácticamente están enfocados en la situación de redes sociales y no es nada concomitante a lo que estamos conversando. Sin embargo, el celular, pues, es una situación que es muy difícil. Luchar en casa, luchar en las instituciones educativas, en fin, vemos a los chicos que prácticamente pasan la mayor parte de las horas del día
frente a una pantalla. Antes era en el computador, con la novedad del internet. Hoy por hoy el acceso mucho más rápido, más fácil, y a cualquier hora pues es la situación del celular. Eso ha provocado que la situación de sedentarismo, la situación de incremento de índices de obesidad en la población, sobre todo en la población adolescente, pero hoy vamos viendo que también ya esto está sucediendo a nivel de niños, ¿sí? Ya vemos niños con situaciones de obesidad, y prácticamente, sin embargo, todavía quedan padres, madres de familia, familias en general, instituciones educativas que todavía apoyan la práctica del deporte. Sí, maestros de educación física que todavía, como digo, somos de la vieja escuela y seguimos en esa situación del impulso y de darle la importancia a esta parte que es muy fundamental en la formación integral de los chicos. Así es, y eso es lo que queremos. O sea, este espacio es para eso, para que nuestros amigos nos escuchen y fomentarles un poquito esto de la práctica del deporte, que dejemos un poquito la tecnología. Como digo yo, el celular, el internet no es malo, pero simplemente, o sea, tenemos que servirnos de ellos para lo que necesitemos, o sea, utilizar la tecnología para nuestro bien. Pero si vemos que nos está afectando a la salud, como estabas hablando, o sea, hoy en día los niños, o sea, ya tienen obesidad y el sedentarismo, o sea, nos hace daño a todos, así que le rogamos a los papitos, o sea, que motiven a sus hijos a hacer ejercicio, a hacer deporte, a ocuparse en alguna actividad, y para eso está la federación también, que nos apoye un poquito en ese sentido, ¿verdad, Rodrigo? Sí, en verdad, como yo mencionaba, pues hoy por hoy no solo somos los entes federativos los encargados de brindar ese espacio, ¿no? De brindar ese espacio de esparcimiento, de relajamiento, de distracción, de fomento a la actividad física, de mejoramiento de la salud. Hoy por hoy vemos que han prosperado y han incrementado gimnasios, espacios donde se hace bailoterapia para personas de la tercera edad, para personas de mediana edad, y hoy estoy empezando a observar inclusive la situación de que esos espacios están asistiendo ya adolescentes. Es por esta necesidad. Porque ya llegamos a un punto donde entendimos de que, si bien es cierto, la tecnología no es mala, lo que debemos simplemente es poner como prioridades las cosas. Y obviamente siempre la salud va a ser una prioridad en todo sentido, ¿no? Mucho antes que lo laboral, mucho antes que lo económico. Sí, la salud va a ser eso. Y obviamente viene concomitante la situación de la tecnología. Repito, no estamos en contra de eso como tal, pero sí estamos en contra del exceso de horas a las que ellos o a las personas dedican. ¿Sí? Hoy nos vamos a descansar y seguimos con el teléfono, nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el teléfono, las notificaciones y cosas por el estilo. Así es, y lo importante pues es fijarnos un poquito en nuestra salud, que es lo importante, porque sin salud no tenemos nada, no podemos trabajar, no podemos ir a estudiar, o sea, todo se nos complica. Así es. Y ahorita coméntanos un poquito con lo que, o sea, estos campeonatos, digamos, sirven para que los veedores vean, digamos, a los, como dices, en el fútbol tal vez, en otras disciplinas, en atletismo. Hemos sacado buenos deportistas de aquí de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba, en estos últimos años. Obviamente. Aparte de todo esto, digamos que estamos queriendo que hagan más deporte en vez de estar en la tecnología, para que se motiven un poquito. Bueno, Chimborazo siempre se ha caracterizado por tener buenos deportistas en las diferentes disciplinas deportivas, pero obviamente disciplinas como el atletismo, el mismo baloncesto, los deportes de combate como el judo, la lucha olímpica, la natación, deportes como el squash, en fin, han tenido en su debido momento grandes exponentes. El ciclismo mismo, el día de la inauguración, debo hacer un pequeño paréntesis, tuvimos la presencia de Miriam Núñez, que es nuestro crédito ciclístico aquí, y pues nos honró con la presencia de ella en el programa de inauguración. Entonces, Chimborazo ha sido cuna de grandes deportistas.
¿sí? De referentes del deporte provincial, nacional, internacional inclusive, ¿no? Entonces, sin embargo, pues tal vez a veces las políticas equivocadas, como yo digo, las políticas equivocadas hacen que la gestión de quien está al frente como dirigente deportivo se vean truncadas. Los anhelos a lo mejor como entrenador, como deportista, como padres que tenemos, a veces se ven truncados por malas decisiones administrativas a nivel estudiantil, como digo, a nivel amateur. Siempre también eso va a pesar mucho. Sin embargo, de aquello, pues recordemos años atrás, incluso en el mismo deporte profesional, el Olmedo dio muestra de esa garra ribambeña, al coronarse como el primer equipo de fútbol de provincia, como nos decían, ¿no? Y ser campeón nacional de fútbol. Y de ahí, pues obviamente, los deportistas acá, o el deporte en general de Chimborazo, ha cosechado muchos logros, sí, en su debido momento. O sea, no podemos decir ni desmerecer a los que a lo mejor en algún momento lo hicieron, sí, fueron las circunstancias, fue la época que les permitió llegar a aquello, sí. Desde el nacimiento del deporte como tal, cuando se hicieron acá las primeras Olimpiadas, cuando inauguramos nuestro estadio olímpico, Chimborazo se coronó campeón de fútbol, venciendo a provincias como Pichincha, Azuay, Guayas, y tenemos ese orgullo de ser los primeros campeones olímpicos de fútbol del país. Claro, y eso es de reconocer y de felicitar, digamos, a nuestros deportistas, a nuestra federación. O sea, a nivel nacional, Chimborazo, o sea, sí tiene un buen nombre a nivel deportivo, a nivel de federación. Sí, como Federación Deportiva Chimborazo, como deporte amateur, obviamente están bien posicionados o han logrado alcanzar sitiales muy, muy importantes. Como Federación Deportiva Estudiantil también lo hemos hecho en los campeonatos que organiza la FEDENAES a nivel nacional. Anteriormente inclusive se hacían como especies de olimpiadas estos Juegos Estudiantiles Nacionales. Participamos en diferentes disciplinas. Hoy por hoy, también por la situación económica, ¿no?, de recortes presupuestarios, pues se han limitado a hacer 1 o 2 programaciones, 1 o 2 deportes en el año. Lo que antes, pues prácticamente nosotros sabíamos que para determinada fecha se iban a dar como 10, 12 deportes. Entonces, hoy por hoy, como digo, tal vez la situación económica también es la que frena el desarrollo del deporte. Sin embargo, hay esta situación del incentivo tributario que lo promueve en este caso el Estado, para que instituciones, o en este caso la empresa privada como tal, invierta en el deporte. Pero obviamente el deporte estudiantil como que todavía sigue segregado, porque la empresa privada invierte en lo que es el deporte profesional, en el deporte que realmente le va a dar réditos económicos inmediatos, y el deporte estudiantil es menos visible, es menos... Pero tal vez porque no saben mucho que tal vez puedan aportar con el deporte estudiantil, porque incluso, o sea, si lo vemos de otra forma podría ser bueno, porque, o sea, al deporte estudiantil, ¿quién va a ver? Van a ver los papás, van a ver los vecinos, va a ver la gente del barrio. ¿Y quién es la que consume luego de las grandes empresas? La gente del barrio, los papacitos, o sea, todos. O sea, si lo vemos de otra forma, yo pienso que sería un poquito más de motivación o de, digamos, cuestiones de marketing ahí. O sea, incentivar a las empresas que apoyen en todo sentido, y mucho más, o sea, a lo que es el deporte estudiantil, porque son jóvenes que si tienen apoyo, o sea, van a llegar lejos también. En ese contexto y en ese sentido, obviamente iba a concluir con lo que tú mencionas. Pues realmente queremos en esta administración llegar a golpear puertas. Prácticamente ese ha sido uno de los ejes de trabajo. Queremos que la empresa privada se involucre en el deporte estudiantil, invierta en el deporte estudiantil. ¿Por qué? Porque es una vitrina, como se mencionaba, en donde, a más del entrenador, a más de los compañeritos que le van a hacer barra, en el graderío está mamá, papá, la abuelita, y si es el deporte de los más pequeñitos, mucho más.
En este año nosotros hemos tomado la decisión inclusive de aperturar la categoría preinfantil, que no la estábamos haciendo. Ya no está dentro de lo que como categoría oficial, pero realmente ante el pedido, ante lo que se ha visto uno en las competencias, pues hemos considerado hacer. Son niños de 8, 9 y 10 años que van a participar. Y esos niños, ¿quién les acompaña? Ya no van solos. Claro, va toda la familia. Va toda la familia. Entonces, obviamente, yo llego a un escenario deportivo donde están haciendo un intercolegial de básquetbol y pues veo una propaganda que a lo mejor a mí me interesa, un servicio que yo necesito. Esa es la idea, que la empresa privada empiece a invertir en nosotros, empiece a invertir en el deporte estudiantil. Porque sí, realmente es muy fundamental. Este espacio es muy importante. No, yo decía al inicio, no, estamos un poquito en desventaja, sí, porque nuestro país es un país netamente futbolizado. Aquí en Riobamba específicamente, sí, vamos cuando vienen a jugar, vamos a ver cuando vienen a jugar en el estadio. Cuando hay los partidos de baloncesto, del baloncesto profesional que hoy tenemos, pues de igual manera, los viernes se llena el coliseo, ¿ya? Pero obviamente es el deporte personal, es un deporte ya con fines de lucro. Claro. Lo nuestro obviamente no lo es, no lo es. El fin nuestro es servirles a los estudiantes, es darles de ese escenario, es darles de esa tarima para que ellos se puedan mostrar a la ciudadanía. Así es, y eso es lo importante. Y sí, pues en esta partecita sí quisiera que hagas un llamado, porque esto luego igual va a haber mucha gente riobambeña, empresas riobambeñas, y pues sí, tú como presidente ahora haz un llamado a las empresas riobambeñas, a todos los que nos van a ver, para que apoyemos, para que incentivemos, digamos, de esta forma a nuestros jóvenes. Pues obviamente, como dije, ya se han adelantado algunas conversaciones. Hay gente incluso muy ligada a lo que es el aspecto deportivo. Han sido en su debido momento dirigentes deportivos. Hoy están al frente de instituciones, de empresas, en donde ellos ya se ha hecho el acercamiento. No puedo decir que han comprometido un 100%, pero han hecho el acercamiento. Obviamente, invitarles a la empresa privada, a la empresa que está acá en Riobamba, día a día pues luchando para salir adelante, para sacar a esta ciudad adelante, pues, y que nos sumemos a este objetivo, a este sueño, que es revalorizar y dignificar un poquito más y darles la posición a nuestros estudiantes deportistas y darles esa posición sobre todo. Eso, muy bien, y pues a todos nuestros amigos que nos escuchen, apoyemos el deporte, apoyemos a la federación y a nuestros jóvenes también. Y ahora cuéntanos un poquito cómo se va a dar el desarrollo de este campeonato, ¿no? Campeonato de atletismo intercolegial. ¿Están todos los colegios inscritos? ¿Qué disciplinas nomás se van a jugar? ¿En qué fechas? ¿Para cuándo tenemos ya la final, digamos? ¿O cómo va un poquito el desarrollo de este evento? Bueno, obviamente nosotros tuvimos el día lunes, como mencionaba, la inauguración de estos Juegos Estudiantiles, en donde a los tiempos, como incluso no lo he dicho yo, lo ha dicho la gente que asistió al estadio, lo han dicho los señores vendedores del estadio, lo han dicho autoridades de las instituciones educativas, padres de familia. A los tiempos se llena el escenario en una inauguración. Ese ha sido también uno de los propósitos, de que se dé ese marco colorido, ese marco de apoyo, porque en los últimos años hay que reconocer que Federación Estudiantil a lo mejor perdió el apoyo, digamos así, ¿no? O nos hicieron gestiones a favor de que las instituciones se comprometan, ¿sí? Las instituciones se les invitaba, asistían en la medida de lo que ellos consideraban, pero el compromiso debe ser desde la misma institución educativa para con sus deportistas, no con la Federación Estudiantil. Nosotros simplemente somos el medio, el canal y el enlace para hacer estos juegos, ¿sí? El apoyo es hacia los chicos, hacia los estudiantes, hacia los deportistas, y pues obviamente hay que felicitar, y quiero hacerlo público el día de hoy también, pues al ingeniero Juan Francisco Pastor,
director del Distrito Educativo Chamburiabamba, porque desde el primer día que yo me fui a dialogar con él, el diálogo fue abierto, fue de apoyo, fue positivo en todo sentido, de suerte que se pudo llenar ese escenario emblemático, que es el Estadio Olímpico de Riobamba. Y respecto ya a la competición como tal, pues en estos días inclusive hemos tenido una afluencia formidable de público. Las competencias se han desarrollado y eso también debo felicitar y destacar a las instituciones educativas el comportamiento de las barras, el comportamiento de los deportistas y el comportamiento de entrenadores y padres de familia. Sí, lo que hemos querido es vivir una fiesta en paz, que si a lo mejor hay algún tipo de inconformidad, porque el deporte es así. El deporte es de juzgamiento, es de apreciación. Alguien tiene que ganar y sí, alguien tiene que perder. Obviamente, y a veces cuando perdemos, pensamos que el árbitro a lo mejor se inclinó hacia la otra persona, hacia el otro equipo, y no es así. No. Somos seres humanos, los árbitros son seres humanos, los jueces cronometristas son seres humanos que a lo mejor dentro de esa presión mismo de llevar el torneo puede surgir un pequeño descuido, una equivocación. Sin embargo, debo destacar y reitero, se han llevado con total normalidad y concluimos al siguiente lunes. De ahí pues para fin de mes se nos viene lo que es el ajedrez, el intercolegial de taekwondo, posterior a esto el intercolegial de boxeo, que dicho de paso es un deporte que en este año lo hemos incluido dentro del calendario de competencias de Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo. A posterior de aquello, pues casi a finales del mes de febrero, estaríamos ya pues con el campeonato de fútbol sala, damas y varones, de igual manera en la categoría infantil y en la primera categoría. He hecho énfasis de esto de las categorías porque hay que recordarles y hay que motivar a las instituciones que el trabajo es desde abajo, el trabajo es desde las bases. En Federación Estudiantil, o mejor dicho, el estatuto que a nosotros nos rige, estipula que la categoría infantil, es decir, los estudiantes que tienen, en este caso, 11 y 12 años, es una categoría obligatoria en todas las disciplinas deportivas. La institución que no tenga esa categoría, debo decirlo así también, con mucha pena, no puede participar en el resto de categorías. Porque para mí fue la sorpresa, ya desde el año anterior, que obviamente yo venía participando como entrenador, hoy que ya estoy como dirigente, el ver que en la primera, segunda categoría y tal vez en las terceras categorías había un número considerable de instituciones inscritas. Y en la categoría infantil o no inscribían o era mínima la participación. En este año se ha motivado, se ha llamado a la reflexión, porque son aquellos estudiantes que en cambio van caminando y nos queda como semillero, como masificación dentro de las instituciones educativas. Tal vez les ha cogido un poquito de sorpresa en este año a las instituciones, no es que recién estamos implementando, es algo que siempre ha estado normado. ¿Y hubo alguna institución que se quedó fuera tal vez por este sentido? Bueno, más que por el sentido de no presentar la infantil, más bien por un sentido de no haberse inscrito en el atletismo. Y al no haberse inscrito eso más en el atletismo, no pueden participar en el resto de disciplinas deportivas del año lectivo, porque el de atletismo es un deporte obligatorio, al ser el deporte base. Una institución sí se quedó fuera, con mucha pena lo digo. No es por federación, eso ya lo he aclarado en estos días que me han estado igual realizando entrevistas. Ha sido por una decisión no tan acertada a favor del deporte, pero esa decisión la tomó la autoridad institucional y por ende tendrán que asumir, ¿no? Así es. Tendrán que asumir lo que viene luego, porque privarles de ese derecho a los menores, a los jóvenes, a los niños, estamos contraviniendo algo muy fundamental, que es el juego, que es la diversión. Sí, la situación académica no vamos a desmerecerla por ningún concepto, es parte, pero el deporte también es parte de esa formación. Así es, y muy importante, sí. Hay que aclarar que es muy importante. El niño que no juega, no aprende. Es así de claro.
Entonces, realmente sí nos ha dado, como ente federativo, nos ha dado una tristeza enorme. Saber que una institución de esa aquilatada experiencia, de ser una institución que por muchos años se ha caracterizado por cosechar logros y logros importantes, hoy por hoy no esté siendo parte de esta fiesta deportiva. Pues sí, es un poquito lamentable, pero también tiene que ser un llamado de atención para que hagamos bien las cosas, como decías tú antes, no por nosotros, no por la federación, no por nadie más, sino que por los niños, por los estudiantes, que es el bien para ellos al final del día. Claro. Sí, sí. Bueno, ya nos has contado un poquito de cómo va todo esto del evento, del campeonato. Y ahora ya casi como que para finalizar, ¿cómo te defines tú? ¿Eres educador? ¿Eres deportista? ¿Eres dirigente? ¿Eres un formador de vidas? ¿Cómo te defines? Híjole, bueno, ahí sí. No, en verdad, como yo decía, siempre mi vocación fue ser maestro. Y en buena hora que pude conjugar las dos cosas. Estudiar para ser maestro, pero al mismo tiempo estudiar para ser maestro de esta bonita profesión que es la educación física, y la que también me permitió seguir involucrado en el deporte. Hace años atrás, pues cuando ya obviamente salí del colegio, empecé a estudiar en la universidad, fui parte también del equipo técnico de la disciplina de judo de lo que es Federación Deportiva de Chimborazo. De una u otra manera he pasado ligado al deporte. Pero tú, o sea, en deportista, perdón que te interrumpa un poquito porque eres judoka, ¿no es cierto? ¿Estuviste también en campeonatos? ¿Tuvimos por ahí alguna medalla? O... Sí. También cuéntanos un poquito. Bueno, en la escuela, pues prácticamente, como decía yo, practiqué el fútbol y el atletismo, fui campeón escolar en esas disciplinas deportivas. En el colegio, pues en mis inicios de colegio también participé en lo que es el atletismo, el fútbol. De igual manera fui campeón intercolegial, pero ya cuando llegué al judo, pues dejé a un lado los demás deportes y me enfoqué en el judo, ¿sí? ¿Y para qué? Formé parte de la selección de Chimborazo, fui campeón nacional y logros así que se consiguieron. Me acuerdo que recién cumplido los 18 años, yo formé parte del equipo senior que participó en los juegos regionales, en los primeros juegos regionales interandinos en Loja. Entonces, obviamente fue una experiencia muy bonita y realmente era otro mundo, ¿no? Porque me topaba con judokas ya de élite, digamos así, ¿no? De la élite deportiva de ese entonces, pero obviamente que en algunos casos hasta casi me doblaban la edad. Entonces, obviamente fueron experiencias muy bonitas dentro de, o sea, en especial dentro del judo. No puedo decir que lo otro no, también, pero alguien me decía, no, tú dejaste el fútbol por el judo. Sí, yo dejé el fútbol por el judo, dejé el atletismo por el judo. En algún momento de mi vida también entrené taekwondo, pero ya no alcanzaba el tiempo. Claro. Y bueno, pasó el tiempo y obviamente me enfoqué en la situación de más adelante ser entrenador. Posterior a aquello, pues en algún momento, por invitación de un presidente de Federación Deportiva de Chimborazo, el ingeniero Ernesto Pontón, pues yo pude llegar a lo que es la dirigencia del Comité de Lucha Olímpica. Y dentro de ese trabajo que se hizo, durante 2 ocasiones, en 2 campeonatos, pudimos coronarle a Chimborazo como campeón absoluto de lucha olímpica, campeón nacional absoluto. Entonces, y de ahí obviamente es lo que se dejó ahí, es lo que se dejó sembrado. Pero la mayor parte de mi trabajo deportivo ha estado ligado al colegio, ha estado ligado al deporte estudiantil como tal. Alguien molestaba y me decía, más tiempo tienes en la Federación Estudiantil que tiempo de servicio en el magisterio. Y es así, ¿no? Y es así la realidad, porque como decía yo me inicié muy joven en la Federación Estudiantil, rodeado de personajes o de personas, de educadores
de mucha talla. El padre Rubén Boada, por ejemplo, ex vicerrector del Colegio San Felipe Neri, una persona que siempre estuvo ligada al deporte del baloncesto, pero apoyó enormemente a la situación del deporte estudiantil. El mismo doctor Hernán Torres, el doctor Humberto Negrete, el doctor Mario Loaiza, Hernán Hidrobo, personas con las que yo pude compartir y sobre todo aprender. Y ellos de una otra manera despertaron ese gusto y ese deseo por servir, porque han sido personas que lo hicieron así, desinteresadamente, y como alguien decía, hasta con plata y persona. Y así es como tiene que ser cuando uno tiene una vocación, o sea, que ya te nace del corazón hacer lo que haces, ¿verdad? Y tú das para muchos años más. O sea, tu vida igual la vas a seguir entregando a enseñar, sí, a dedicarte al deporte, a dedicarte a los jóvenes, digamos. Lo bonito del judo, de practicar judo, en especial el judo, es que uno no caduca, digamos así. Siempre está ligado a ese bonito deporte. Aquí en Riobamba, por eso digo, Riobamba es la ciudad de las primicias. Aquí en Riobamba, un grupo de amigos de mi época de judo deciden hace poco más de 10 años realizar un campeonato de judo para veteranos. ¿Ya? Es decir, los que ya pasaron su vida deportiva, los que ahora están entregados a un trabajo, ya son papá, ya son mamá, muchos ya somos abuelos. Y bueno, esa visión de ellos ha permitido que todavía se siga activo. Obviamente yo no, por las situaciones de trabajo, no he podido involucrarme como tal, sin embargo estoy ahí apoyando, conversando, y quiero aprovechar este espacio también pues para saludarles a ellos, ¿no? A este grupo que se denomina Judocas por Siempre. Y seguiré como maestro. Me faltan muchos años para jubilarme. Claro. Y obviamente han pasado ya muchas generaciones, y es algo tan bonito y placentero que las generaciones que ya pasaron por mis manos, como alumnos, como deportistas, hoy los hijos sean mis alumnos. Muchos de ellos han venido a entrenar conmigo. Eso es muy, muy, muy gratificante, muy bonito. Y en verdad, pues, y inclusive yo pienso que ni con la jubilación frenaré este ímpetu deportivo. No frenaré. Es algo que a veces en casa me han dicho, oye, ya, hey, pausa. Pero sin embargo... No te van a mandar de casa por eso. Es decir, a ver, bueno, ¿vas a dormir ahí en la federación o vas a dormir acá? Más o menos así. Entonces, sin embargo de aquello, pues, son cosas que a uno le gustan. Que a uno le gustan. Para mí la motivación es servirle, es ver una sonrisa dibujada en el rostro de los deportistas. El momento que cogen su medallita. Pero también es bonito, y a uno le quiebra también el corazón cuando a lo mejor ese deportista ha dado todo de él y no alcanzó un podio. Pero ahí también está el dirigente, el maestro, el entrenador, el padre, para acogerle, para brindarle ese apoyo. Porque como hoy era justo una premiación que yo hacía en el estadio, y la chica que quedó en tercer lugar, que de paso le mando un saludo si nos está observando, se desvanecía en lágrimas. Le digo, ánimo, hoy está acá, mañana va a estar más allá, tranquila. Y le cambió totalmente el día. Porque a veces también necesitamos eso, ¿no? Así es. Si deportistas de élite, deportistas que tienen su equipo técnico, no solo el entrenador, sino el psicólogo, el médico, el deportólogo, se quiebran ante una competencia. No se diga a nuestros chicos que todo es voluntad, que todo es ñeque. Y de igual manera los entrenadores hacemos de entrenadores, de técnicos, de psicólogos, de papá, de mamá, en fin.
esa es la realidad del profesor de educación física y del entrenador de colegio. Es una realidad muy diferente al deporte ya de élite, al deporte amateur, que de una otra manera tienen su equipo técnico, si bien es cierto, no específico para la disciplina, pero por ejemplo tienen fisioterapista que atiende a todos los deportes, el mismo psicólogo. Acá, si bien es cierto, tenemos los compañeros psicólogos en los colegios, pero la psicología de ellos es una psicología educativa. Y tal vez ha faltado por nosotros también, a lo mejor, involucrarles. Hoy que estamos conversando... ya se vienen muchas ideas en las cuales tenemos que seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué? Y eso es lo bueno de todo esto, o sea, que saquemos algo de provecho, que hagamos mejor las cosas, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Que a fin de cuentas son los que tienen que darlo todo el momento de su competición. Y como dice, o sea, una palabra, un gesto es lo que les puede decir, o sea, porque la cosa es darlo todo y con eso ya eres grande. Ganes o pierdas, eres grande. Y eso es lo que hay que motivarles. Y ahora sí te pido que nos des un mensaje para todos quienes están inmiscuidos, tanto los jóvenes, como dices ahora, los profesores, los psicólogos, todos, para que tratemos de hacer mejor las cosas y tratemos de guiar mejor ahora a nuestros jóvenes, que eso es lo importante, digamos, hoy en día. Bueno, hay que entender y comprender que el deporte estudiantil como tal, la importancia que debemos darla es desde nosotros mismos, casa adentro. Las áreas de educación física en las instituciones educativas, los docentes de educación física, debemos convertirnos en esos paladines del deporte, en quienes motivemos no solo al estudiante, no solo al padre de familia, sino a la misma autoridad, a los mismos compañeros docentes, porque como yo decía, hacer deporte estudiantil es un poquito más complicado, porque las condiciones son muy diferentes. Como entrenadores, como profesores de educación física, a diario nos enfrentamos a muchas cosas en el colegio, a maestros que sí nos entienden y les comprenden a los chicos. Con esto no digo que les regalen calificaciones, pero sí que tengamos un poquito de paciencia, de tolerancia. Pero también nos enfrentamos a realidades adversas, muy diferentes, en donde los maestros prácticamente se cierran a ese diálogo, se cierran a ese apoyo, a esa motivación, a ese estímulo para que el chico siga surgiendo. Porque quién quita que mañana más tarde, de entre las filas, de entre esos pupitres, esté el próximo Jefferson Pérez, el próximo Daniel Pintado, que son deportistas que prácticamente nacieron en los campeonatos estudiantiles, ¿sí? Porque ahí les pudieron observar, ahí les pudieron seleccionar. Invitarles a los rectores, a las señoras rectoras, a los comités centrales de padres de familia, que son quienes deben impulsar ese apoyo, ¿sí? Motivar en los grados, en los cursos, que el deporte es algo muy fundamental. Nosotros, si bien es cierto, hacemos ese llamado a nivel de colegios, hacemos esa propaganda, pero en algunas instituciones la realidad es muy diferente. Factor económico, factor voluntad. Yo digo, puede faltar el factor económico, pero si no hay la voluntad, no podemos hacer nada. Si no hay el apoyo, si no hay el trabajo sinérgico entre los actores que acabo de mencionar, y pues invitarles a todos, ¿no? A los gobiernos seccionales, al municipio a que crea, que confíe, que apoye en el deporte estudiantil. Para mí es una sana envidia ver de que este tipo de, por ejemplo, hablemos de municipio, consejo provincial, gobiernos parroquiales, apoyan a clubes, ¿ya? Y yo, como digo, las cooperativas en este caso las entidades financieras, deberían apadrinar a una institución educativa, ¿ya? Deberían. Y vamos a buscar ese diálogo, en especial, ahí sí voy a ser un poquito selectivo, en especial aquellas instituciones educativas fiscales, ¿sí? Que no cuentan, que la educación fiscal ya no cuenta con el recurso económico que contaba antes, ¿sí? Hoy está supeditado a la buena voluntad de los padres de familia, a la posibilidad económica del padre de familia,
a la capacidad de gestión de la autoridad. Sin embargo, de aquello, pues, sí sería importante, y es algo que ya comentábamos anteriormente, de que la empresa privada haga esto. Tenemos la presencia del Colegio Velasco Ibarra, o de la Unidad Educativa Velasco Ibarra, que está participando acá. Nos pidió, a pesar de que hay el campeonato de la zona Riobamba rural, en donde ellos participan, nos pidieron también ser partícipes del atletismo. Para mí fue tan bonito observar que le apadrinó la Liga Cantonal de Guamote, con los uniformes, con los hidratantes, con el traslado, en fin. Entonces no es imposible. Y es gente que realmente apuesta a eso, ¿no? Al desarrollo. Tal vez no tendremos un rédito económico como tal, un beneficio, pero yo, como digo, ver esa sonrisa, ver esa alegría, ver el disfrute de ellos en cada competición. El hecho de que esa institución educativa se traslade desde el Cantón Guamote acá todos los días es maravilloso. Y qué mejor que como digo, la empresa privada apueste por el deporte estudiantil. Y de igual manera, pues, a los medios de comunicación que hoy por hoy nuevamente están retomando ese apoyo, medios de comunicación como este, que realmente hoy han dado ese paso gigante y valioso para el desarrollo del deporte estudiantil, porque el estar acá, haber hablado muchas cosas, va a involucrar, va a motivar más adelante, y no será la primera vez. Así sí, es. Yo me comprometo, y como he dicho, Federación Estudiantil es una institución de puertas abiertas. Vayan, visítenos, vayan y observen en los diferentes escenarios deportivos, observen las competencias, observen la fiesta, la algarabía, la alegría, el respeto con el que ahora se está llevando los campeonatos. En eso sí he sido muy enfático. No quiero que la Federación Estudiantil vuelva a vivir hechos bochornosos como los que se suscitaron anteriormente, en donde en competencias deportivas se convirtieron en batallas campales. Y eso no, eso ya he sido yo muy enfático y claro. Se aplicará lo que también reza el estatuto, pero antes de llegar a ese punto, a ese extremo, he llamado a la reflexión, he llamado a que el comportamiento tiene que ser propio de una institución educativa que está formando personas de bien, que está educando, y nosotros como educadores debemos ser los primeros que debemos dar ese ejemplo. Detrás de nosotros nos vienen siguiendo los pasos nuestros estudiantes. Lo que hagamos los entrenadores, los profesores, nos siguen los padres de familia. Entonces, realmente es ese también el pedido, ¿no? De un buen comportamiento, de disfrutar. Yo siempre digo, humildes en la victoria y altivos en la derrota. Y es como se vive una fiesta deportiva, es como se vive el deporte. El deporte es ganar hoy, tal vez mañana perder. Así es, y simplemente es una fiesta, darlo todo y disfrutar, digamos, del momento, y eso va para todos los estudiantes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta tarde. Gracias por todas las cosas que nos has dicho, por el incentivo que damos tanto a la empresa privada, a las instituciones educativas, a todos, porque esto es un bien para todos, porque si motivamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a hacer deporte, o sea, luego vamos a tener jóvenes grandes, jóvenes triunfadores en nuestra ciudad bonita. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por estar un jueves más junto a nosotros. Ya saben, como siempre, nuestras entrevistas con grandes personalidades de nuestra ciudad bonita. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Duchisela Podcast, y si quieren venir a ver nuestros programas en vivo en la Primera Constituyente y la Valle Esquina en Duchisela Financial Coffee. Muchísimas gracias, y gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Muy amable, gracias.
Las Margaritas, un refugio de ensueño. Te ofrece 60 lotes con todos los servicios básicos para una vida tranquila y segura. Una casa de 122 metros cuadrados, diseñados para tu comodidad, funcionabilidad y un estilo de vida equilibrado con la naturaleza. Aquí no compras solo un lote, construyes un hogar, un futuro, tranquilidad para tu familia. Imagina despertar en un ambiente de tranquilidad, rodeado de naturaleza y aire puro. Las Margaritas, refugio del sueño. Agenda tu cita hoy y haz realidad tu sueño.